libros de divulgación, de astronomía y cosas así. Si esto es el cosmos, la inmensidad de las miles de millones de galaxias y posiblemente en otros mundos no sabemos, pero no sabemos cómo estará. Entonces dicen que la materia visible, la materia con átomos y que de las estrellas, las galaxias y de todo, es el 5% de todo el cosmos. La materia oscura es el 25%. Y la energía oscura el 70%. O sea, que la inmensidad que vemos es solo un 5%. Pero tú ves el oscuro entre las estrellas. No es ese oscuro. No es allá, No es ese oscuro. Es cuando le llaman materia oscura a la materia que no es detectable por ningún aparato de ninguna manera. Solamente es detectable por los efectos de la gravedad en las galaxias y cosas de estas. Pero no se puede ver. Además es como transparente. Está por todas partes y no tapa las galaxias. O sea, que no es entre medio de una estrella y la otra que es el oscuro, ¿no? No. No, materia oscura, y es que soy muy ignorante, perdona, pero entre una estrella y la otra, que ves una estrella, entre medio que no ves nada, no es oscuro, ¿no? Eso no es la materia oscura. Es otra materia. Vale. Es otra materia que, ya te digo, no es detectable por ninguno de los aparatos humanos. No hay manera, solo por los efectos se ve que hay materia. Y todavía más extraña es la energía oscura. Es energía que no tiene soporte material, por decirlo así. Pero eso cómo Es pura energía. Y esto lo han controlado por la expansión del universo. Hay tal cantidad de energía y genera una fuerza tal que hace que las galaxias se vayan alejando cada vez más rápido, y los soles dentro de las galaxias también. Llegará un momento en que incluso los átomos se articularán por culpa de la energía oscura. Bueno, hacen todas las hipótesis posibles, porque ni esto es detectable nada más que indirectamente. Le llaman oscura porque no saben nada. Saben nada de nada. És a partir d'aquest 5% que te dedueixes aquest 25% i aquest 70%. Observando todo esto, Per deducció. Per deducció. deducen esto y esto, ¿no? Y le llaman así materia oscura, porque es que realmente es materia que no, podríamos decir que no se enciende, pero además es transparente, y eso no es nada en comparación de la energía oscura. O sea, imaginaros en qué cosa estamos metidos. Y lo grave es que nosotros no hemos venido aquí, somos esto. Ahora entenderéis lo acertado de las nociones budistas. Tot. Sí. Tot. Porque la materia oscura y la energía oscura lo invade todo. ¿Te creas que está a los márgenes de las galaxias? No. Dicen que lo que formó y continúa uniendo las galaxias es la materia oscura. ¿Cómo lo han averiguado? Porque calculan, cosas maravillosas hacen estos tíos, calculan la cantidad de materia que tiene una galaxia y según esa materia qué fuerza gravitacional tendría. Y ven que las estrellas tendrían que salir disparadas y no salen disparadas. Por lo tanto, allí hay masa de materia que continúa haciendo la fuerza gravitatoria. Pero esta hace lo contrario. Hace estallar. A mí me aterran estas cuestiones y me fascina, porque entonces se ve en qué categorías nos estamos moviendo, en qué realidad nos estamos moviendo y qué realidad somos. ¿No? Y bueno, a la hora evidentemente,
si me permitéis este tipo de expresiones, que hablar de Dios aquí es una solución, lo que llamamos los catalanes, casolana, casera, para intentar comprender este misterio. Este misterio, esta realidad, ¿no? Lo cual es muy sano, porque libera enormemente. Claro, estás hablando de unas metáforas y unas concepciones, hablando de las religiones, pero también hablando de la concepción del hombre, de la sociedad, unas concepciones de un animal terrestre que tiene sus facultades, ha construido sus facultades para sobrevivir y procrearse. Fijaros que entonces, lo que he puesto aquí debajo, todo esto es de R, que es dimensión relativa. Al cerco, todo lo que podamos decir. Todo es dimensión relativa. ¿Por qué es dimensión relativa? Esto evidentemente no es relativo a nuestras necesidades, pero es relativo a nuestras capacidades como animales terrestres. ¿Entendéis esto? Por lo tanto, lo que hay, lo que llamamos nosotros la dimensión absoluta, no es esto. Es lo que hay, lo que contiene, lo que es el soporte de todo, lo que esto es. Lo que esto es está a la medida de nuestro cerebro, del cerebro de un animal terrestre, de nuestros sentidos de un animal terrestre. Y entonces inventamos grandes telescopios y fórmulas matemáticas y todo lo que es, pero esto es construïdo per un animal terrestre. No és el que és. Però això també és la dimensió absoluta, perquè tot plegat, perquè tots som la dimensió absoluta. Bueno, sí, clar, claro que sí, claro que sí. Sense això no pot haver-hi la Bueno, però... Claro, evidentemente todo esto es... Aquí hay que buscar la dimensión absoluta y la dimensión relativa, que es esto, y la dimensión absoluta. Intentar concebir la dimensión absoluta. Ayer iba dándole vueltas a esta cosa y tenía que ir a una sesión de recuperación y me pasé, pero mucho. Intentar concebir qué es eso que llamamos dimensión absoluta y que los maestros hindús decían que es más pequeño que un grano de arroz en el centro de mi corazón y es más grande que los mundos. Esto seguramente los físicos me tirarían por la escalera, pero esto es una construcción espacio-temporal. Y las construcciones espacio-temporales son de un animal terrestre para sobrevivir. Concebir esto, no espacio-temporalmente, y entonces entenderéis lo que dicen los Upanishads. Y lo que dicen todas las tradiciones religiosas, que dicen que está aquí principalmente esta dimensión absoluta, esta absoluta incógnita, está aquí, ¿no? Y es la fuente de todo esto. Es lo que realmente es todo esto. Porque todo esto es nuestra modelación. No es lo que te hace bailar la cabeza. Claro, o sea, esto no deja de ser una modelación más, que no es real. Exacto, esto es una modelación más. Una modelación enormemente sofisticada, pero una modelación. Pero es una modelación. Situándonos en lo que somos. Somos un pobrecito animal de un planeta insignificante, de un sol
de variada entre los miles y millones de soles que hay en los millones y millones de galaxias. Y eso es el 5%. Vertigen. Es vertigen, sí. Però conviene darle vueltas, Vamos a anar a Arjuna. Li vas donant voltes i voltes i voltes i voltes i sempre estem aquí preguntant-te i de tot. Tu què vols? Que et faci una solució? No, tampoc, Maria, ja ho saps, però... Aquí és estàs aquí qüestió... treballant, jo cada dia me desperto, a la nit dormint, i tot el dia el mateix, no ets res. Cada que te pego. Home, clar, si només dices esto... Tot el dia està igual. Pues si nomás dices eso, ¿cómo va a meter la cabeza? No, home, faig de treballar, Mira, no sé. piensa, eres esta absoluta inmensidad. Això és el que és. Jo no puc pujar a l'ego, no pot ser. Què dius? La Moti veu ens en pujarà No l'ego. puc pujar a l'ego. No. Bueno. Ja no. Estamos Què passa? Que en el número 14, 24. el el 24, número 14. Capítulo 24, número 14. Mirad lo que empieza diciendo. Sí. Para el que Que sí, salen sí. temas muy interesantes. Però també ve d'abans, això. Para el que tiene sentido la vacuidad, todo tiene sentido. Para el que no tiene sentido el vacío, nada tiene sentido. La vacuïtat en aquest cercle. Sí. Seria una opció absoluta, la vacuïtat. Sí. Si no tiene sentido la vacuidad, podremos llegar a comprender una de las claves modernas del sinsentido de la vida. Si resulta que las realidades no tienen un trasfondo, la dimensión absoluta, son perecederas. Son perecederas al nihilismo. Todas las realidades son, las miras, te coges a ellas, si no hay un trasfondo, te coges a ellas y, como dice, nada tiene sentido. Quien comprende el trasfondo, todo tiene sentido. Vamos a seguir. El que es capaz de partir de nuestra condición animal, de animal terrestre, que es forma, que es una forma leve y casi insignificante de esta inmensidad, entonces comprende que decir que estamos en la vacuidad hace que tenga sentido. Ho repeteixes? Ho repeteixes? Sí. El que parte... Vamos a completar Santa Llúcia. Queda, el pengem i torno a trucar. El que parte de su condición de animal terrestre, de una bolita insignificante de este 5%, el que parte de aquí
y comprende todo esto como DR que está sostenido por la auténtica realidad que es de A, todo tiene sentido. El que no comprende esto, esta inmensidad vacía, porque perece, todo perece aquí. Pues no tiene nada de sentido. Que es el que arriba hemos vivido. Bueno, claro, después hablaremos de eso. Fijaros que lo que sostenía el sentido en Occidente era la concepción de la dea como un dios providente, no sé qué, no sé cuántos, etcétera, todopoderoso, etcétera. Si esto desaparece, entonces ¿qué queda? Queda lo que dice la ciencia. Cosas, cosas, cosas en sí. A ver si explico esto. Luego saldrá. Esto es por sí mismo. Dios es desde sí mismo, decían los egipcios. Desde sí mismo es Dios. Dios es desde sí mismo. Plena autonomía y pleno poder, plena realidad. Las criaturas son, he puesto por sí porque la expresión que hace que se mire, es por sí, pero desde otro, desde este. O sea, podríamos decir que si esto es un ser, se está aguantando sobre algo sólido, un pilar sólido, que en el caso de Dios es desde sí mismo y en el caso de las criaturas es desde otro. ¿Entendido hasta aquí? Si quitamos esto, nos quedan las criaturas que son, es por sí, pero perecederas. Son perecederas, son por sí perecederas. Nada es nada. Nada es nada. Entonces lo lógico es el nihilismo. Podríamos decir que entonces, a medida que las sociedades van pasando de sociedades agrarias autoritarias a sociedades industriales, no la primera industrialización que todavía tenía la religión en la espalda, porque la mayoría era preindustrial, sino a sociedades de conocimiento plenamente industrializadas, etc., el sinsentido está cantado. Y entonces no es raro que en los países más desarrollados y que más han entrado dentro de la sociedad de conocimiento, falta sinsentido, haya suicidios, etc. Pero sobre todo lo interesante es que, la aparición del perfecto sinsentido. Porque estas cosas se tienen por sí, la ciencia considera que las cosas existen por sí, no como dependientes de nada, sino por sí mismas, y entonces pierden esta dimensión y se quedan vacías. Pero es un vacío porque falta la dea. De aquí la urgencia de encontrar procedimientos no religiosos del cultivo de la dea, si no se quiere vivir en el sinsentido. El sinsentido no viene de que no tengas creencia. Sí. Viene de más hondo. María, la que... María. ¿Qué? Una pregunta, llavors, ¿tiene sentido cuando se comprende el sinsentido, más allá del nihilismo? ¿Tiene sentido la vacuidad? Aquí dice, para que tiene sentido la vacuidad, entiende que el sinsentido de la vacuidad, pero no como nihilismo, sino como... Plenitud.
Plenitud creativa, ¿no? Plenitud, sí señor. Entonces ya no se llamará nihilismo, sino que utilizaría la terminología que utiliza Buda, vacío. Vacío porque está en un soporte que tú no puedes, con ninguna de tus facultades, ni con ninguno de tus sistemas expresivos, atrapar. O sea, El sinsentido tiene sentido. bueno, es que ya te digo, no lo llamaría nunca sin sentido, porque como dice el párrafo que hemos leído anterior, para el que tiene el sentido el vacío, todo tiene sentido. Es decir, para el que tiene, también se puede decir si se entiende bien, para quien tiene el sentido, el sinsentido, que uno no es para nada. No es para nada ni ha venido a hacer nada, sino que es simplemente, está aquí, tiene que espabilarse para comprender qué significa eso. Entonces tiene sentido. Tampoco pensar la dimensión absoluta como ser en sí. Tampoco. No. Primero porque no se puede, y además tampoco como ser consistente. Porque fijaros, esto que he explicado antes, esta ciencia, la astronomía, no permite ese concepto. ¿Dónde lo vas a poner? Adiós. No, Dios no. ¿Dónde lo vas a poner? Aquí fuera. ¿A santo de qué? Porque tú lo crees. Porque no sale por ningún lado. Sí sale la de A, pero Dios no sabe. Por tanto, cuando piensas, ya haces una modulación. Sí, claro, por supuesto. Ahora puedes hacer, Ya fas modulació. pero puedes hacer un pensamiento apofático. Y es que no. Y cuando digo así, es que no lo puedo concebir, pero lo puedo detectar, puedo tener noticia. Però si conceptualment tampoc ho podem entendre, que has de fer el no. Tú cuando bailabas o cuando tocabas el piano tenías que hacer muchas explicaciones. No. Y dudabas de que estabas haciendo algo que valía la pena en sí misma. Sí. ¿Dudabas? Sí. No, home. Per això et vaig dir Pues ja està, que de vegades no és saps, igual. estàs tocant i no ho saps i acabes la peça. En Bueno. un moment indeterminat, no estàs en allà, saps? I la toques tota. Cosa rara, que no fa res. Pongamos el caso de la mitología cristiana, para entender, lo pongo no para criticar nada, porque en su tiempo fue perfecto, sino para entender. Si se toman los mitos como descripción de la realidad, resulta que todos son conflictos, contradicciones, creencias con dudas y creencias, etc. Si no se toma así, como descripción de la realidad, sino como simples símbolos que no tocan la realidad directamente, sino simplemente la apuntan, ya no hay conflictos en los mitos, me refiero, que están llenos de conflictos y además que tienen que hacerlo así, ni contradicciones, ni hay problemas de creer o no creer. Fijaros que con todo esto se está conectando la de A con la racionalidad, no con la creencia, sino con la racionalidad. Otro asunto. Por favor, di otra vez esto de la DA y la racionalidad, que no lo he entendido. Estaba explicando y no he utilizado. Estaba explicando aquí y no he utilizado para nada, creo, nada. Por tanto, lo he conectado con la racionalidad.
Por tanto, la racionalidad, Corbí, es como si fuese una explicación de algo pero que no es real. ¿Cómo? ¿La Es explicación? decir, si la DEA no es creencia, sino que lo conectas con la racionalidad da unas razones, una explicación, pero no una descripción. Una decisión. No, descripción. No da una No, descripción. se queda la puerta. Yo aquí he dicho todo esto todavía es DR, y fíjate, como DR está inexplicable en la gran mayoría, y tengo que decir, pero a pesar de todo, es DR y la DA está ahí debajo, porque si yo soy un animal que modelo las cosas de una manera y concibo el cosmos de esta manera, es DR, es relativo a mis facultades, no es lo que realmente hay. Pero ahí me quedo, yo no puedo decir ni una palabra. No, totalmente, por tanto, esta DR, que es la racionalidad, le doy una explicación, una narración y punto. Nada. Sí, como dice nuestro amigo Rumi, la racionalidad es el gran chambelán que conduce hasta la puerta de la mansión del rey. Pero no puede entrar, se queda en la puerta. Fijaos. ¿Qué han hecho las culturas que nos han precedido? Estas dos dimensiones esta dimensión se pone fuera. Trascendencia ontológica, se pone fuera. ¿Y por qué se pone fuera? Porque la sociedad agraria autoritaria requiere hacer una construcción social así. Aquí está el rey y todo debe ir con sus subordinados inmediatos. Este es el que tiene la plenitud de ser rey, y después está todo el resto que a medida que bajo para abajo, podríamos decir, tiene menos densidad de ser, ¿no? A pesar de que todo esto son criaturas, al principio en algunas culturas esto fue Dios, o como decía en nuestra época franquista, por la gracia de Dios, o sea, se conectaba sumamente con... Supuesto que el programa colectivo tenía que ser así, esta dimensión que está en todo se ponía aquí arriba. Porque si no se pusiera aquí arriba, no se puede hacer una organización jerárquica. ¿Entendéis? O sea que, a ver si lo explico más claro. La dimensión absoluta tenía que concebirse como Señor y como todopoderoso, creador, juez, etcétera, etcétera, todas estas características que las tomaban de la imagen de la autoridad suprema. Y gracias a que esta dimensión absoluta se concebía así, se justificaba este tipo de sociedad. Era vigente y se justificaba, se garantizaba, se sacralizaba, se hacía intocable esta dimensión. Bueno, ahora también, ¿no? Ahora también no, porque si yo quito esta estructura... La estructura social actual es igual. Bueno, pues todavía continúa porque de esto se está aprovechando, fíjate, la sociedad esta que vivimos, capitalista, etcétera, continúa con esta estructura social. Solo que aquí no hay un rey, sino que están... Donald Trump. El capital, el gran capital está aquí
y Sí, hay sociedades de conocimiento como integradas en estas empresas, pero quien manda es el capital. Por tanto, tienen que ser teístas. Si atacas la noción de Dios como la fuente de realidad, etc., estas sociedades no se pueden sostener, porque todavía son jerárquicas. Fijaros, no es Dios el que crea una sociedad jerarquizada, sino la sociedad jerarquizada la que crea un Dios para poderse estructurar. Si resulta que la sociedad actual no es de jerarquía, sino de interdependencia, pensar en un equipo de indagación, etc., que este sabe lo que este no sabe y este sabe lo que este no sabe. Cada uno de ellos sabe lo que nadie sabe, los otros no saben, y que para hacer algún producto o alguna cosa necesitan la colaboración de todos. Por lo tanto, es una sociedad de interdependencia. Al ser una sociedad de interdependencia, ha de excluir este tipo de sociedad y ha de excluir lo que es el fundamento de este tipo de sociedad: Dios, criaturas. Por tanto, no es extraño que la gente se aleje de Dios. María, Diga. pero también hay la propia noticia de la dimensión absoluta es hasta cierto punto natural que la coloques al exterior. No, es naturalmente errónea, diría yo, porque si resulta que toda entidad, tú mismo, siempre dejo, no sé dónde, tú mismo reconoces que como dato, tú reconoces como dato que eres relativo a tus necesidades, a un mundo construido desde tus necesidades, pero además el mundo ese y tú mismo tienes una dimensión que no está construida desde esas necesidades. Por tanto, la dimensión absoluta es intrínseca a lo humano y a toda realidad, no exterior. No, ya. Yo digo que es una tendencia. Es tendencia por el tipo de sociedad que hemos venido viviendo. No. Incluso psicológica. Es una tendencia. Psicològica perquè ens Es tendencia. Primero, ya apuntas una cosa que hay que decirla. Mientras uno está haciendo el camino interior es desde el ego a no ego. O desde la individualidad a saber que no eres una individualidad, sino que eres un momento de la inmensidad. En este camino, evidentemente, mientras haces el camino, estás caminando desde el ego hacia afuera. Mientras caminas desde el ego, como que tu identidad la ligas al ego, entonces la dimensión absoluta la pones fuera. Pero sabes que eso nada más es un momento de tu proceso, que no es así. Y que lo que tienes que hacer es eliminar esa exterioridad. ¿Entendido? Pero podríamos entender que si los niños de aquí 2 generaciones tienen esta estructura de interdependencia, deberíamos suponer que estos lo van a pensar de otra manera, van a partir de otro punto. No. ¿No? No se puede partir nunca de otro punto, porque se parte del animal. Y el animal, para existir, tiene que ser eso. Y tú a los niños tendrás que formarle, que construyan su ego y su individualidad. Si no, no podrán desarrollarse. Pero construye su ego y su individualidad, tendrán que aprender la auténtica antropología, es decir, tenemos 2 dimensiones. Y tendrás que enseñarle que tenemos la dimensión relativa y la dimensión absoluta. Esto lo aprenderán como interpretación de la realidad.
como interpretación de realidad. Pero ellos tendrán que, con esta interpretación, partirán del ego. No hay más remedio que partir del ego. Pero parten del ego sabiendo que su auténtica identidad no es esa y que por lo tanto pueden caminar a eliminar Pero por eso mismo, María, si parten del ego está entendido, pero si tienen la comprensión que hay dos dimensiones, la DEA no la entenderán como algo externo a ellos, sino como una parte de ellos que no han descubierto. Es claro, es una parte, no han descubierto, tienen ya la noticia, se la han enseñado la noticia, pero no lo viven. Y el camino será llegarlo a vivir, pero pensar que la estructura de dimensión absoluta y dimensión relativa es la estructura antropológica humana, por causa de la lengua. Por eso que ya no lo vivirán como algo externo, como un Dios. Claro, no pueden podrán mirarlo como algo externo. Aunque en todo ese proceso, como ellos se identifican con la individualidad que les da su ego, claro, será perfectamente legítimo que pongan fuera la DA e incluso le recen si tú quieres. Es perfectamente legítimo y de comprensión hasta que, hombre, los grandes decían, Señor, líbrame de mí. Estaban poniéndolo fuera y pidiéndole que les liberara de él. Pero fijaos que entonces es una concepción clara de que yo sé que mi realidad no es el ego que estoy viviendo y que lo que tengo que hacer es eliminar ese ego. No identificarme con él. Es ir tomando conciencia de uno mismo a diferentes niveles. Sí, exacto. Más. Bueno, seguimos. Me parece que más o menos ya he explicado todo lo que... Supuesto eso, que la estructura de toda realidad es de R y de A... Perdona, ¿en qué página estamos? Estamos en la página 33. 33. Entonces, fijaros, aquello que se puede predicar de algo, se puede predicar de la vacuidad. Si DA, la dimensión absoluta, es intrínseca a toda realidad, lo que puedes decir de la realidad lo puedes decir de la vacuidad. Y al revés, que esto es lo más maravilloso, lo que puedes decir de la vacuidad, los epítetos, los apuntamientos que puedes decir de la vacuidad, los puedes decir de toda realidad. Puedes decir de toda realidad. Por lo tanto, eso que hemos comentado otras veces, lo que muestra cualquiera de las criaturas, incluso un insecto insignificante, está mostrando la dimensión absoluta. Y de un insecto insignificante puedes predicar todo lo que dices de la dimensión absoluta. La dimensión absoluta es un abismo. Pues bien, toda criatura es un abismo. Y esta criatura es, yo qué sé, como mi vecina de la derecha o como mi vecina de la izquierda. Pues todo lo que puedo decir de ellas, lo puedo decir del absoluto, menos los errores que tienen. Los errores, ¿no? ¿Eh? Los errores, ¿no? No, porque es pensar que hay donde no hay. Y eso no lo puedes predicar de ningún lado, ni siquiera de ellas. Sí. Yo qué sé, supongamos que no es el caso. Que la Montse está convencida que es la Venus universal. Eso no lo puedo predicar de la dimensión absoluta, porque es que me parece que está un poco equivocada.
Pero en cambio, si digo que es muy lista, puedo predicar lo de la dimensión absoluta. Si no entendía por dónde ibas. Esto cambia las dimensiones de la realidad. Pero, por ejemplo, si predicamos de Hitler, que es un, Sí. con una palabra muy gorda, ¿solo podemos predicar de la dimensión absoluta? No, porque es el mismo error que en el caso de ella. Porque se creyó un salvador de Alemania y del mundo y tal y cual, y era un poco pelado. De su error siguió una serie de catástrofes tremendas. Ni las catástrofes que creó, ni él se puede predicar de la dimensión absoluta, porque es una nube que se montó él. Vamos, un ejemplo más claro. De totes ¿Qué maneres, dice? Digue. no, que el que prediquem en positiu no deixa de ser també modelacions nostres. Ah, no importa. Pero ¿quién modela? ¿Lo modelas tú? Modela l'absolut. Que, però en aquest sentit, a veure, tant modelem allò positiu com l'error. Sí. Pero lo positivo estás tocando de realidad y el error no. El ejemplo que ponen estos autores es: se puede predicar, espérate a ver si encuentro las palabras. La va a cuidar el rollo los otros predicados. María, entonces el mal, la existencia del mal. No hay mal. Sí, hay mal hija de la estupidez. En la dimensión relativa hay mal. Sí. ¿Ese mal es una manifestación de la dimensión absoluta? No, porque esto es una manifestación de tu estupidez. El ejemplo que ponen ellos, dice: todo lo que es real se puede predicar de la dimensión absoluta. Los cuernos de un conejo no se pueden predicar de la dimensión absoluta, porque no tiene cuernos. El mal es como los cuernos del conejo. Está en tu cabeza, pero no. Y está en tu... ¿Eh? Es como la ignorancia que de fet no existeix. O sea, lo que está pasando con los refugiados. Con Sí, el sí, sí. actual. ¿Esto está en mi cabeza? Siendo rigurosos, todo está en tu cabeza, todo está vacío. Pero no es uno, es un error que nos perjudica a los que estamos en error y lo otro no. Pero todo está vacío. Pero todo está vacío en cuanto que algo no es dañino, se puede predicar de la dimensión absoluta. Lo que es dañino no. ¿Por qué? Te costa més, trobo. Porque lo que es dañino no se puede predicar a la dimensión absoluta, porque la dimensión absoluta no se ataca a sí misma. Tendría que tener dualidad interna, y no hay dualidad interna. Todo lo que suponga dualidad está en la cabeza de los animales, pero no ahí. Ahora, todo lo que suponga una cierta cualidad, aunque está vacía de entidad, apunta. Bien, y se puede predicar. Podríamos decir, Hitler no apunta bien, por tanto no se puede predicar. Pero bueno, pongamos, Santo Tomás de Aquino apuntaba bien, pero es tan vacío como Hitler, ¿eh? Pero ¿cuál es la importancia de predicar, María? Predicar quiere decir que reconoces rasgos que provienen de Deán. Pero esto solamente es posible si dejas de lado el bien y el mal. Porque el bien... como tú decías, Es posible en la medida que tú te alejas
de tu identificación con el ego. Si no te alejas de Claro, tu porque, ¿eh? claro, porque tanto el mal, que puede ser Hitler, como el bien, que puede ser, yo qué sé, no sé, cualquier otra cosa, todo eso es mi modelación. Todo es tu Si modelación. estoy allí, no hay DA. Pero, O sea, está DA operativa, pero yo no la vivo, la DA. no la vives en la DA si vives en el ego. Si Claro, no vives en pero el ego, sí. fíjate, ¿Eh? que este predicar tampoco es predicar del bien, porque cuando tú estás en el ego también puedes ver el bien y el mal. El predicar está más allá de este bien y mal, ¿no? ¿Entiendo? No, tú predicas dentro de tu visión de bien y mal. Y entonces, yo qué sé... Sí, es tu visión de bien y mal, o sea, en el bien y el mal tú ves eso, pero es como un paso más, o sea... es que si no, no sé, o sea, si no se entiende... Fíjate, a ver si nos aclaramos. Aquí estamos hablando... Estamos hablando desde la visión, desde el proceso que tiene que hacer un ego. En el proceso que tiene que hacer un ego te dice, tú recuperas las dimensiones, para tener idea de lo que es de A, que lo estás viviendo como externo a ti, para tener idea, piensa que todo lo que puedes predicar de las criaturas, puedes predicarlo de él. En este camino hacia DA, evidentemente que las cosas que son escasamente erróneas no se te ocurrirá predicarlas de DA. Aunque en absoluto todo es vacío. Pero no es así como lo vives tú. Todo es vacío. Tanto el santo como el malo. Tanto el acto bueno como el malo. Todo es... como dicen este tipo de autores, es una ciudad en una nube. ¿En qué nube? En la del coco nuestro. Están dando pistas para que te hagas noción de lo que es de A sin dualidad y por tanto sin nubes. Pero nada más que eso, ¿eh? Por eso no entiendo la importancia del predicar. O sea, no entiendo esta importancia. Bueno, te cambiará el término. No. Es ver, atribuir... Sí, pero parece es una evidente contradicción. que tú será más fácil que intuyas el carácter seductor de DA en una flor que en una mierda. Aunque tan vacío es una cosa como la otra. Y si te educas bien, podrás incluso ver la belleza de una mierda. Exacto. Por eso te estoy preguntando... Pero te estoy diciendo que te está dando normas para que tú rastrees lo que es el mundo de la no dualidad. Para que tú, ego, para quien hay bien y mal, guapo y feo, te ayude a rastrear. Porque en ese sentido, incluso en Hitler, podrías ver la DA. Sí, claro que puedes verlo. Si tú y algunas de sus víctimas, especialmente sabias, la vieron, no en su aspecto de maldad, sino en dónde conduce esa maldad y que les llevó a ellos, les abrió los ojos, etc. Vamos, otra cosa. Digo esto formulado un poco más preciso. Puesto que la realidad tiene dos dimensiones, la realidad y la relativa y la no relativa, la vacuidad puede predicarse de cualquier realidad nombrada. Toda realidad que ha pasado por la lengua tiene esas dos dimensiones y por consiguiente puede tener la doble predicación, la propia de la dimensión relativa y la del vacío. Esas dos predicaciones no se excluyen porque están a niveles diferentes, aunque las dos hablan de la misma realidad. En cambio,
si se absolutiza la DA, o sea, se la pone fuera, haciéndola una entidad, un ontos, la realidad, la dimensión relativa y la dimensión absoluta se excluyen. Si tú haces de esta dimensión, la sacas, así lo tengo en la mano, si esta dimensión tú la sacas fuera, la quitas de aquí y la pones aquí, es lo que tenéis aquí. És el mateix, si no s'exclueixen. Aquí. Ah, sí, si la pones aquí, entonces automáticamente estás poniendo Dios, lo absoluto por un lado y las criaturas por otro. Pones una frontera, unas cosas, se contraponen y esto no puede tener esto, ni esto puede tener esto. Solamente al final del proceso interior, las religiones, los sabios de las religiones te dirán que se unifican las dos cosas. Pero al ponerla fuera, distinta de mi propia constitución, los contrapongo. Es una modulación nuestra, entonces. ¿Eh? Es una modulación nuestra. Sí. Bueno, ahora viene toda una serie de dificultades que le van poniendo a Nagarjuna. Sóc jo? Ai, Maria, que no m'he recordat de tancar-lo. La Paula. Otra reflexión, fijaros. És el teu, ara? No, el meu segur que no. L'has apagat, no? Sí. Pues és el so d'apagar. Ah, sí. Deu ser el so d'apagar. Hemos dicho antes que lo absoluto, la dimensión absoluta, Dios, es una entidad por sí mismo, desde sí mismo. Y que las criaturas son entidades por sí, o sea, que tienen el ser en ellas mismas, por sí, pero desde otro. Avale, que decían, desde otro. Si tú quitas esto, entonces quedan criaturas. ¿Si quitas qué? Si quitas Dios, entonces quedan criaturas con entidad por sí. Y ahora viene lo que estoy señalando. Si ves el número 16, si ves las realidades de las cosas a partir de la entidad por sí, ves las cosas así, sin ¿Y el causas. 15? El 15 te l'has sentat? El 15, María, sí. Ah, De hecho, es el que- caballo. No, me Es salto, que no- ahora me saltaré algunas porque es polémica entre los de... Nagarjuna les ataca que ontologizan las cuatro nobles verdades y ellos articulan, y tú criticándonos a nosotros ontologizas también. Es polémica de adversarios. Si ves la realidad de las cosas a partir de la entidad por sí, que tienen, ves las cosas así, sin causas ni condiciones. Claro, si tiene la entidad por sí, no tiene causa.
podríamos decir que ni nace ni muere, lo tiene por sí. María, pero ¿contra quién? Entonces- ¿Esto va para nosotros o qué? O sea, nosotros, tú siempre dices que nosotros tenemos la concepción de que somos autónomos y auto. ¿Esto se está cargando esta idea o está discutiendo otra cosa? No, está discutiendo la afirmación que ha hecho Nagarjuna, que dice que las 4 nobles verdades, o sea, la base de la doctrina budista, está vacía. Sí. Y entonces los otros se llevan la mano a la cabeza y dicen, hombre, si está vacía, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Están argumentando esa cuestión. Vale, entonces cuando dices, si ves la realidad de las cosas a partir de la entidad por sí, Sí. la frase quiere decir, si tú ves las cosas pensando que son algo en sí mismas, ¿es eso lo que está diciendo algo? Sí. Entonces ves las cosas así, claro, Sin ya tú he causas ni dicho. condiciones. Ves las cosas así, sin causas ni condiciones, porque ¿qué causa va a tener lo que tiene el ser por sí misma? Pero entonces lo que está diciendo María es que nuestra manera de entender el mundo es un sinsentido, porque entendemos las cosas de por sí, Dios, las criaturas, ¿no? Pero al mismo tiempo pensamos en causas y condiciones. En el caso de Dios no pones causas ni condiciones, pero en el caso de las criaturas sí que pones causas y condiciones. Exacto. O sea que Por eso te he ese dicho- no tiene ningún sentido. Por eso te he dicho que si quitas Dios, y ellos lo han quitado, entonces la dificultad es válida. Ellos no tienen Dios. Y si el Nagarjuna le está diciendo las 4 nobles verdades están vacías de entidad en sí, ¿veis? Si las 4 nobles verdades están vacías de entidad en sí, no describen la realidad, entonces ¿qué pasa? Que como no hay Dios, todas las realidades son por sí. Y entonces ni tienen causas, ni continúa el argumento, ni tienen causas, ni pueden eliminarse, ni el dolor se puede eliminar, ni se puede hacer nada, porque están en sí. Pero esa no es la concepción que tienen los budistas, ¿no? Porque tienen la noción de la interrelación, que todos son causas, ¿no? Todo está interrelacionado. Pero he dicho antes que se están argumentando uno al otro, que se está ontologizando o haciendo descripción de la realidad la doctrina budista. Dice Nagarjuna a los de la doctrina budista, estáis ontologizando, estáis suponiendo que lo que dice el Buda es una descripción de la realidad. ¿O no? Sí. Es una descripción de la realidad. Y él dice, oye, que no, que es vacío eso, que no es una descripción de la realidad, que es una mera modelación. Esto el segundo no lo dice así, pero no es descripción. Entonces los otros reargüyen diciendo, si eso es lo que tú entiendes, resulta que las cosas ni tienen causas, ni son perecederas, ni nada de nada. ¿Entendéis? Porque si son por sí, ya no necesitan a Dios para darles ese por sí, lo tienen de sí mismas. Por tanto, ni necesitan causas, ni efectos, ni nada. y entonces toda la doctrina budista se va a hacer puñetas por la razón contraria. Entonces dice el 17, rechazas el fruto, la cesación, el surgimiento, la actividad, la acción, el actor, la causa y el efecto. Porque en realidad con la noción de vacío que entiende Nagarjuna se desmonta el budismo y la teoría y la organización se desmonta, ¿no? Es como... bueno, no pondré ese ejemplo. Perdona, però ho intentem entendre. El 16 y el 17 son unas objeciones que le están poniendo a Nagarjuna. Sí. Y en el fondo le están diciendo como, bueno, Dios no tiene ni Nagarjuna ni el otro, pero bueno... No está, la de A, el vacío. Vale. És que és per entendre, Que sí, que sí. Se tiran de los pelos
porque el 17 se entiende mejor. Se tiran de los pelos porque dicen, desde tu punto de vista, no podemos hablar de fruto, no podemos ni de cesación, ni de surgimiento, ni de actividad, ni de actor, ni de causa, ni de efecto. Ni de despertar. Ni de despertar. La ligazón entre el 16 y el 17 jo no ho entenc. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y tampoco entiendo por qué llegan a esta conclusión de que donde tú estás situado, Nagarjuna, que sepas que te estás cargando las nociones de frutos, cesación, causa y efecto, iluminación y tal. ¿Dónde estaba Nagarjuna para que le acusen de esto? Vale, vamos. No se sabe. No se sabe. Se podría hacer una versión diciendo, y le preguntan a Nagarjuna, y Nagarjuna contesta. Se podría los budistas que están polemizando Sí. con ortodoxos que están polemizando con Nagarjuna dicen que las 4 nobles verdades, ¿cuál es la primera? Hay Todo dolor, es dolor. la causa del dolor es el deseo. Hay un camino. No, extinguiendo el deseo, extingues el dolor. El deseo, depende, me falta una. L'òctuple sendero, etc. Hay alguien que tiene que liberarse porque está cogido por el dolor. Por tanto, está suponiendo que aquí hay un alguien, aquí hay un dolor, aquí hay un camino para... el dolor lo causa el deseo y hay un camino para realizarlo. Esto suena a descripción de la realidad, ¿o no? Sí. Vale, pues él dice, señores, todo esto es vacío de entidad en sí. Por tanto, no hay Está dolor. vacío de entidad en sí. No hay dolor, no hay sujeto, no hay cesación. Está vacío de entidad en sí. Puede servir para quien se cree que es alguien, tú lo dices estos y se dará cuenta que es nadie. Pero ellos se lo toman adrede y entonces montan aquí toda la doctrina budista y la organización de la sangha, etcétera, etcétera, montándose que esto es una descripción de la realidad. No son burros y es para salirse de ahí, pero hacen una interpretación budista, lo objetivizan, ¿no? Y el Nagarjuna les está diciendo, no, estás haciendo mal, estás interpretando mal la doctrina budista. Entonces esto es lo que le arguyen, oye, guapo, pero si interpretamos las cosas como tú dices, todo el sistema budista se viene a pique. Bueno, sistema. Se viene a pique y sobre todo las cosas, dices, las cosas tienen entidad por sí. Si se viene a pique todo, tienen entidad por sí y entonces, claro, si tienen entidad por sí, están fuera del tiempo, el espacio y de todo. Esta es la argumentación que están haciendo. ¿Y ya la respuesta? ¿Ya la respuesta del Nagarjuna? Sí, ya saliendo. Ya saliendo. María, entonces entiendo que en el 16 a Nagarjuna arguye, si vosotros pensáis que las cosas tienen entidad en sí, es decir, que no están vacías, entonces... el número 17 no es Nagarjuna, el son 16. los adversarios. No, el 16. Sí, són els adversaris. El 16.
pero un momento, pero Nagarjuna en principio es de las cosas como vacío, ¿no? No tiene entidad en sí. Yo creo que sí. ¿No? Sí, sí, sí. Vale. Entonces, los contrarios de Arguyen, si tú ves las cosas como vacío, o sea, al revés, Nagarjuna dice, si vosotros ves las cosas como entidad en sí, entonces existen las causas, no hay causas ni condiciones, ¿no? Y eso va en contra de la teoría budista. No, porque, vamos, tal como lo entiendo yo, no puedo equivocarme, porque este señor es lo suficientemente complicado para que uno se equivoque. Fíjate que el 15 dice, nos impones tus propias deficiencias como si pensando que vas montado a caballo hubieras olvidado el caballo. ¿Ves? O sea, está diciendo, tú atacas nuestras concepciones y para atacarlas tienes que hacer pie en algún lado. Y por lo tanto estás ontologizando tú también. Eso es el 15. Si ves la realidad de las cosas a partir de la entidad por sí, ves las cosas así, sin causas ni condiciones. Fíjate, antes he dicho que si eliminas a Dios, entonces todo lo que tenía entidad a valio desde otro, resulta que lo tiene desde sí mismo. Y entonces es cuando los otros le argumentan. Ya, pero Nagarjuna no ve las cosas a partir de la entidad de por sí. No las ve, pero vosotros... Sí, los enemigos, lo argumentan. Si no estás aquí, estás pensando en que tienen entidad por sí, però no és cert, tampoc ell ho pensa així, però aquest és l'argument que li donen. La queixa que li fan, sembla. El 18 empieza él a solucionarlo. Lo que surge en dependencia, y es muy interesante, lo que surge en dependencia, eso es lo que entendemos por vacuidad. Eso es una designación dependiente. Eso es precisamente el camino medio. O sea, ¿qué entiende entonces él como vacío? ¿Y qué entiende por las cosas esas que los adversarios decían que existían por sí? Dice, no existen por sí, existen en interdependencia, en coproducción. Y el entender que las cosas crean en dependencia, en coproducción, eso es la vacuidad. Los términos son una designación dependiente, no lo describen. Y eso es precisamente el camino del medio, a ver si lo puedo explicar bien. Y entonces aquí hay el vacío es la interdependencia. ¿Por qué vacío? Porque lo que está interdependiente no tiene el ser en sí. Lo tiene dependiente de. Todo lo que tiene el ser condicionado no lo tiene en sí. ¿Vale? Dice, y eso es lo que entendemos por vacío. Eso es lo que entendemos por vacío. Que no hay nada que tiene lo que se atribuye en sí. Todo está vacío de entidad propia y tiene entidad en cuanto se apoya en otro. No en cuanto, como decían los teístas, no en cuanto depende de Dios, sino en cuanto se apoyan unos en otros. De manera que todas las criaturas tienen entidad dependiente y por lo tanto ninguna tiene entidad en sí, y la cadena de todas las criaturas tiene todas entidad dependiente y ninguna tiene entidad en sí, y el universo entero es entidad dependiente y nada tiene entidad por sí. Eso es el vacío. Eso es el vacío. Y entonces el entender que eso es así, ese es el camino del medio, que ni ser ni no ser, todo es interdependiente.
Y la causa y el efecto, María, no se entiende, porque como todo es independiente no puedes separar causa y efecto. No existe. La causa y el efecto podrás predicarlo en el sentido de que yo me apoyo de esta moza de mi al lado y entonces ella es la causa de, puedes decir que es la causa de que yo funcione como si tuviera el ser en mí. Pero en realidad no hay causas y efectos, porque ninguno tiene entidad como para causar. ¿Entiendes? Bueno, esto es lo que nosotros claro, es que hablamos de la antología no tenemos nueva. palabras, ¿Eh? no tenemos palabras. Claro que no, claro que no. Cuando nosotros pensamos en interdependencia, pensamos en causas y efectos. En cambio, aquí no podemos pensar en causas y efectos. No. Porque es causa cuando algo es en sí y no hay nada en sí. Bueno, porque cada causa està causada, és una cadena que no té fi i els efectes el mateix, no? Sí, pero la concepción se muerde la cola. Una palabra. Es una interdependencia que se muerde la cola, toda ella es independiente. No hay nadie que esté fuera de esa interdependencia, que tenga entidad en sí como para influir y hacer. Nos está diciendo que todos estamos vacíos de entidad propia y que en realidad lo que nos atribuimos, lo atribuimos como si tuviéramos alguna entidad. Està atacando la noció d'individualitat, entre altres coses. Jo dic, si es diu només hi ha la unitat, no hi ha causa i efectes, que està molt clar, trobo. Bueno, sí, però antes de que llegues ahí, tienes mucho camino que recorrer. Bueno, vaig passar moltes nits pensant, I de cop dic, doncs així tot està bé, ja t'ho vaig dir un dia. Dic, no hi ha mal ni bé ni mal, tot està bé. No, però clar, tu fas un salto mortal. Bueno, jo faig el que puc. Fijaros, el camino del medio dice, estamos entre dos extremos, el ser por sí mismo y la nada. Ser por sí mismo o nada. No. Ser en interdependencia, que ni es ni no es. Pero no es nada. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Nos creemos ser, pero somos hasta tal punto perecederos que percibimos que somos nada. Pues no creas que eres nada. ¿La interdependencia te implica, luego? No, porque la interdependencia es interdependiente de otra interdependencia. Es un círculo que se muerde la cola. Todo es interdependiente. Todo es vacío. Todo es vacío porque nada tiene consistencia, como para decir es. Pero tampoco puedes decir no es, porque está ahí. Si paressis la cadena, sí, però si no la pots parar... No la pares. És que per parar la cadena hauries de parar l'univers sencer. Pero ¿cómo se concibe, se intuye, ¿no? Pero ¿cómo se concibe que somos a medida que interactuamos? Sería esto, ¿no? No. Interdependemos, vale. Somos a medida que interdependemos, porque no somos ni no somos. Sí. Bueno, pero, en cierta manera somos a medida que... es que no se van haciendo las interdependencias. Pero es que tú parece como supusieras que hay un antes que no ha empezado a ser interdependiente. No hay nunca ningún antes que no dependa de él. Bueno. Bueno. Vale, pues entonces sí. Pero interactuamos, para decir interdependemos. Interdependemos, sí, seguro. Y a medida que interdependemos... No, a medida no. ¿Por qué? Pues porque siempre dices tú, estamos intentando en un espacio y tiempo, estamos razonando en espacio y tiempo. Si dius a medida parteixes una entitat, ¿no? Si dices a medida no, que... No, a medida, bueno, es el espacio y tiempo, esto va haciendo así, no sé, ¿no? No, aquí no estamos hablando del espacio y tiempo, estamos hablando del ser y el no ser. Bueno, pues el ser bueno, potser vols dir... espacio y tiempo. Eres no a la medida, eres... interdependencia, no la medida que eres interdependencia, porque no tienes otra posibilidad.
En Vale, tanto que eres. interdependencia. Eres en tanto que interdependencia. Eres en cuanto a interdependencia, Sí, pero no no eres. eres a medida que te vas actuando interdependiente. También, es para entenderlo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es igual. No es alguien que está interactuando, o no sé qué, sino que no es alguien haciendo una trenza, sino que es la trenza lo que se va haciendo, ¿no? ¿Tampoco? Sí, no son No dos es ramas de alguien, pelo sino que que se es la trenza que trenzan, se va haciendo. no son dos ramas de pelo que se trenzan, sino que la trenza hace las dos ramas de pelo. No la possibilitat de que... No? No puede... no hay ninguna posibilidad de ser que no sea apoyado, Ja, això s'entén, això s'entén. que no sea condicionado por. Sí. Tú, por ejemplo, es claro, tú no puedes ser más que comiendo cada día, durmiendo cada día, bla, 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 siempre, siempre, siempre. No hay otra posibilidad. Y dependiendo lo que te enseñaron de la familia, de los servicios sociales, de no sé qué, dependiendo del aire que respiras, dependiendo. Per tant, una manera de decirlo es alguien que sobrevive comiendo, durmiendo y volviendo a comer y volviendo a dormir. No es esto. No es alguien que va pasando por todo eso y se va manteniendo. No es Pero eso. todavía llevas rastro, porque... Espera un momento, No, no es que esto. digo que no es esto. No es esto. No es alguien que va pasando a No través, es alguien que sobrevive, no es nadie. Bueno, estoy intentando entenderlo. Digo, no es esto, no es eso. La idea hay que cambiarla. Esto se va haciendo a medida que va comiendo, a medida que va durmiendo, a medida que se lo va adaptando. Vale. No es... Però és que és difícil, ¿eh? Porque, no, sí, porque se te cuela la idea de alguien que, alguna individualidad que está haciendo o inter algo. Pues Pero eso no, es continúa siendo alguien que está haciendo algo. És que para Es pensar... que- es- Per això mateix, que la idea inclús per pensar és difícil. No, es que, fíjate, tú dices, concibes a alguien que está haciendo algo, sino tendría que decir, quien hace algo No, ¿quién? No, ya no, tampoco. está como siendo. Las cosas O se sea, van haciendo pensando que hay alguien que las hace. Mira, Algo así. Esa terminología no te va a ayudar. Todo lo que es condicionado, todo lo que para ser tiene una condición, no tiene el ser en sí mismo. Está vacío. Y todo está vacío. Todo está vacío, absolutamente todo. Nada tiene el ser. Pero no dejamos de ver cosas. Pero teniendo en cuenta que el vacío no es la nada, ¿eh? Ya, Es la de A. Es todo. Sí. Es la de A. El vacío es todo. No todo, la de A. Sí, porque fíjate, vamos a ver. La de A... Si hago... que no. Si hago una cadena... Podria continuar. Quan em sembla que ho entenc. Per mi és el dia més Puente? Quan em sembla que ho entenc, Claro, és que és això. Dius, sí, i ho vols dir i llavors ja O ja m'he quedat tonta, jo, o és el dia més complicat. Bueno, Avui està complicat. Perquè fins ara ho entesto. lo que está diciendo es que ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ninguna cosa, ninguna realidad que parece tiene entidad en sí misma, no la tiene. La tiene en la medida que se apoya en otra entidad. Y así toda la cadena, y vendría otra cadena de estas, y esta tendría entidad en cuanto se apoya en esta, y entonces toda la cadena sería así. Aquí se está hablando del vacío de este, pero el vacío de este es el vacío de todo, que es de A. Nada tiene entidad en sí mismo, todo está vacío, y ese vacío no es nada, no es que sea nada. Ese vacío no es que sea nada. Por lo tanto, ha dicho él antes, el camino del medio es decir, esto no es, esto no es, esto no es, ni esto es, ni esto es, ni toda la cadena de seres que se apoyan unos en otros es. Nada, todo eso está vacío de entidad propia.
Fijaros que está atacando lo que es el eje de nuestro vivir, que es pensar que somos una individualidad con entidad propia. Aquí no hay ninguna entidad propia. Todo está vacío de entidad propia. Pero no es nada. No es nada. Ese es el camino del medio. ¿Sabéis los dos extremos? Todo vacío. Pero no es nada. Es lo contrario del nihilismo. Todo vacío. Luego nada. No, todo vacío, pero no es nada. Yendo entre estos dos extremos, esa es la sabiduría. María. Sí. Supongo que Nagarjuna está intentando que veamos la lógica, la racionalidad de lo que está diciendo, ¿no? Porque si nosotros nos pensamos como individuo autárquico, ¿vale? Entonces es lógico pensar lo lógico sería que no hay causa y efecto. Bueno, lo lógico en la dimensión relativa que no pretende comprenderse de fondo, sí. Claro, entonces lo ilógico, si nosotros nos pensamos como individuo autárquico, es que existe causa y efecto. Eso sería ilógico en esta concepción. En esta concepción es ilógico, y vuelvo a repetir lo que te he dicho antes. Para la vida cotidiana no. No, para la vida cotidiana no. Pero lo que nos está diciendo, como esto no tiene sentido, entonces te tienes que replantear el individuo autárquico, ¿no? No puedes planteártelo. Claro. No puedes planteártelo, tienes que... Y eso es enorme e importante para las vidas de cada individuo. No pensar que es una individualidad. Aquí estoy yo, con mi carácter, no sé qué, no sé cuánto. No, eso no. Los rasgos que tienes dependen de aquel, del otro, de más allá. Tú eres un nudo al azar. Un nudo al azar. Y no te entiendas como una entidad, sino entiéndete como vacío de entidad propia. Tu individualidad es un supuesto para poder sobrevivir como animal, pero no hay tal individualidad. Se supone, ara vaig a dir una cosa que deu ser políticament incorrecta, però... Bueno, sí, és política, rai. En política tot és incorrecte. Se supone que cuando llegas a entender que todo es interdependiente, eso tiene una gracia. Digo jo, que farem tota aquesta feina per arribar a una cosa que tingui una mica de gràcia. ¿No la ves? No. Entiendo que es más real, que el otro es una fantasía. Això ho entenc. Ara, que abiertos los ojos tingui un què? Vamos a ver si yo tengo la gracia de hacer ver el qué, que tampoco es tan fácil. Alliberador, pero... sí, es alliberador de todo el problema que arrastraba el considerarte que eras una entidad y bla, bla, bla. Eso y es más realista y tal. Una vez esto... ¿Te parece poco eso? Te liberas de estar absolutamente sumergido en quién soy, a ver cómo me defiendo, cómo salgo, cómo... Sí, no, el resum és el següent. És que això és portat a les conseqüències, Marta, no? No, el problema es que yo, buscando que eso tenga gracia, no me he salido de todo el montaje que representaría que te tenías que salir. O sea, yo pretendo tener un beneficio que está dentro del montaje anterior. O sea, ¿no? Si te entiendo bien, me estás preguntando, ¿y qué gracia tiene eso para mi individualidad? Sí, és el més. És que ja no hi ha individualitat. Pues no, pues clar, no. Però, ostres, Joan, viu això, o sigui, de repente te encuentras en un Dios mande y esto qué es. Aunque digo que este vacío te produce un pánico. Un pánico, ¿no? Dice que no, María dice que no, pero... Siempre es la podaleza. Momento. El salto del todo vacío, sin entidad propia, y cuando añades, pero no es nada, ese doble salto mortal a mí me cuesta mucho entender. Cuando añades, pero no es nada. Sí. Porque podría,
con un exceso quizá de soberbia individualista, puede llegar a entender el todo vacío sin identidad propia. Digo, vale. Pero dice... Bueno, y entonces lógicamente irías al nihilismo. Sí. Lógicamente es al nihilismo. Ellos te están diciendo, antes casi, no, el nihilismo se ha inventado tan viejo como el hombre, pero antes que como teoría se reinventaba, se inventaba, ellos decían ya esto. Cuando tú te das... A ver, si yo me doy cuenta que mi realidad es un cruce de líneas al azar, que si hubiera estado aquí con otro padre, el cruce sería completamente de él. Por tanto, mi pretendida personalidad, mi pretendida realidad no es nada. Hasta aquí... Pero puedo decir que he caído en la nada. No, he caído en la trama que todo es, y yo soy la trama. Yo soy la trama que todo es, y esa trama es lo que soy, y entonces la inmensidad del mundo, las flores, los pájaros, los bichos, no es algo externo a ti, sino que todo ello es... Tu hogar. Todo ello es, no, bueno, puedes decirlo así, todo ello es lo que es, siendo todo vacío de entidad, pero ya lo ves que está vacío de entidad propia, porque todo depende de todo, pero que está vacío de entidad propia por puro chulo. Pero es que es una entidad interdependiente, sí, y continuamente cambiante. Sí. Si congelo, como si hiciese una foto, si congelo en un determinado momento, podría hacer la abstracción que vería una entidad, pero como que no lo puedo hacer, esa entidad está interdependiente constantemente y en cálculo infinitesimal, como que está continuamente interdependiente, nunca es algo, siempre está interdependiente. Sí. Es un continuo cambiante. Hasta ahora perfecto, pero la conclusión que sacas no es correcta. Luego, como todo está intercambiante y cambiante, es nada, es la nada. No, yo digo que cuando, hasta ahí lo sigo, pero cuando dices es la nada, pero no es nada. No, es vacío, pero no es la nada. Eso es lo que digo. Es vacío de entidad propia. Es entidad propia. Y es vacía de constructo fenomenológico, como queramos llamarle. Pero es un algo, es esta interdependencia continuamente cambiante. Fíjate, para que, bueno, pero tú pones un concepto general. Pero fíjate, aquí se está tratando a ver si nosotros somos uno, o no hay ni un solo uno, sino que todo estáis así porque depende de, está dependiendo no sé cuánto tú, porque depende de tú, unas cadenas, aquí se rozarían cadenas de interdependencias, ¿no? Y cuando reconoces esas cadenas de interdependencia, lo primero que reconoces es, pues lo que yo creía que era no soy. Estoy vacío de mi propia interpretación, estoy totalmente vacío de mi propia interpretación. Si yo concluyera, hostia, qué mierda, ¿no? Pues muy mal, no, estoy vacío de mi propia interpretación, y me dirá el Buda, estás vacío de tu propia interpretación, totalmente vacío, pero no eres la nada, ¿eh? ¿Qué soy yo? Pues todo ese conjunto de interdependencias, que todo, como todo es interdependiente, todo es vacío de entidad propia, pero vuelve a no ser la nada. Vuelve a no ser la nada. Y comprender ambos extremos, y moverse, vivir entre ambos extremos, eso es la sabiduría, eso es el vacío que predica el Buda, y ese es el camino medio que inventó. Adrià. Jaume, sí. No, jo li deia també per la Marta. També és un llenguatge més senzill, no tant, però que el problema està en el sentit de separació. És a dir, tot això de la interdependència també es pot dir en un llenguatge més senzill, senzill per mi, que no et sents separat, que no hi ha res separat, que quan fas aquest acte de separació
de quan dius l'altre, l'altre en sentit de separació, aquí està el teu error. És un error, que sempre hem parlat, és un error funcional, però el que no ha de ser és un error ontològic o d'entitat. És a dir, jo no estic separat de res. Però, és a dir, no som dos. Tampoc un, però no som dos. És a dir, és la no dualitat de la realitat i la no separació. I l'error està en considerar-te separat. Al moment que tu et consideres separat, aquí la pífies. Però, Jaume, no és el mateix la noció de no estar separat, estar depenent. Està depenent, a mi em sembla que... El problema de la interdependència, per mi, el problema de la interdependència és que encara hi ha un deix de, ja dius inter, hi ha un deix de dos, saps? I això és el que no m'agrada. Home, doncs no t'agrada el Nagarjuna ni el budisme. De tot. No de dos, no, és una red d'intra. Aquí no està... Per mi, la paraula meravellosa és no dos. Escolta'm, no està... Tu ja has fet com la Roser, te has saltat l'altre mundo i arreglado. Aquí estem parlant del camí que proposa el Buda. I que, per tant... Per mi el camí és cada vegada que jo dic jo, separat, estic pifiant-la. D'acord, però... Per mi això és el camí. D'acord, però ell t'afegeix una cosa que tu no consideres, per lo vist, i et diu, si vols arribar a no pifiar-la, observa't com independent. Obsérvate como interdependiente y observa toda la realidad como interdependiente y date cuenta que porque todo es interdependiente, todo está vacío de entidad propia. Él te propone un camino. Si tu pots fer el salt, doncs el fas. Jaume, perquè el que tu estàs dient, el jo encara hi és. Hi ha un jo interdependent. I el que t'està dient aquí és que... Hi ha un jo interdependent? Sí. Jo dic que quan dius jo l'estàs pifiant. Però tu estàs dient, jo no estic separat, estàs dient. No. No diguis jo. No et sentis separat. De res. Qui és el que no se sent separat? Clar. Jo. I no hi ha jo. Tens que m'ajudis. Sí, però Jaume, aquí el Joan t'està fent una aportació. Digues. No, deia que qui és el que no se sent separat? Quan dius no em sento separat, el qui no se sent separat no deixa de ser un jo. Y la aportación... Os estáis olvidando de la lengua del imperio. Y cuando aquí se está diciendo, sí, que no eres un yo, eres una red interdependiente. És otra cosa. Això és una reflexió. Sí, si anem a reflexions, el llenguatge és dual, ja ho sabem. Això no cal que m'ho diguis, el llenguatge és dual. Jo el que estic dient és en l'acte, en la intuïció, en el sentit, no de llenguatge ni de reflexió, de separació hi ha un problema. Pues mira, escríbele una carta a Nagarjuna y corrígele. No, yo no. Creo que Nagarjuna está diciendo más que nos... O sea, Nagarjuna está diciendo algo más allá de decir, somos interdependientes. Está diciendo algo más, está diciendo... Sí. Date cuenta que tú no eres. O sigui, no és interdependiente. Date cuenta que tú no eres, és el mensaje. Però després diu que... Ara ho veus. Que no eres nada, és el mateix, bueno, entenem. Bueno, acabo el último versículo de estos porque conviene al anterior. Dice, no existe ningún dharma que viene a ser entidad, no surgido en dependencia. Luego, por tanto, no existe ningún... que no esté vacío, no existe... O sea, el lenguaje más próximo a nosotros. No existe ninguna realidad no surgida en dependencia. Luego, por tanto, no existe ninguna realidad que no esté vacía. Y aquí nos quedamos. Maria,
Que ara no pensis que vull preguntar-te per la pissarra. María, a ver si lo he entendido, o sea, en resumen, Que bé que es veu. no hay nada por sí mismo. Y si no hay nada por sí mismo, o sea, el no ser por sí mismo es la nada. Pero entonces Nagarjuna dice no, ni ser en sí mismo ni nada, en interdependencia. Y esto es el camino del medio. Sí. ¿Y el camino del medio es el vacío? Sí. Vale. ¿Puedo explicar una cosa, una anécdota que ha passat avui molt bonica? Vinga. Sí, i si ens canviem una mica el tema? Això, Sí. acabem d'interdependència. Sí. Jo volia fer una... Sí. Sin embargo, o estem fora ja de... Sí. Estem fora de gravació? No, vols que ho parli? No. Sin embargo, aparte de este camino que estamos analizando y estudiando aquí de Nagarjuna, hay otro camino, otros caminos perfectamente duales dentro del teísmo. Como el cristianismo, Perfectamente duales no. Al final, fíjate, si tú tomas religión, sea la que sea, como unas creencias y unas prácticas y después la vida eterna, ahí no entra la dualidad. Pero si tú tomas la religión como unas creencias y unas prácticas que conducen a reconocer la no dualidad, entonces lo mismo va a ocurrir en esta cosa. ¿En qué iglesia te han predicado aquí la no dualidad? Ninguno. No, bueno, pues... No, por eso ya... Pero entonces no se puede decir que eso sea un camino alternativo. Eso será lo que quieras. Pretenden, tanto el cristianismo como el islam pretende que es un camino alternativo, dual. Hay criatura y hay Dios. Vale, pero al final tienen que llegar a paños. La salvación es la unión con Dios. Dice, los muertos descansan en Dios. Tienen que buscar apaños para ser fieles a lo que Jesús o Mahoma dijo. Jesús dijo que todos sean uno, como yo en el Padre, etc., que todos sean uno. Y Mahoma dijo, donde quiera que os volváis, no veáis más que la faz de Alá. Lo que pasa es que luego las instituciones se fijan más en las prácticas y en las creencias y no en eso no dual que supone que tiene que haber maestros de gran calidad.